Bueno, nuestra experiencia en centros educativos ha permitido que adaptemos precisamente los modelos a los que hacía referencia don Enrique, los programas de cumplimiento normativo, a la realidad escolar, ¿no? Entonces, bueno, no estamos ante una cuestión baladí, ya bien lo ha mencionado don Enrique, sino que de profunda trascendencia para que el funcionamiento de un colegio pues sea coherente con su visión, misión y valores, certificaciones de calidad e incluso así como con su proyecto educativo. Por ello, los programas de cumplimiento normativo no deben ser percibidos como un seguro o un mero artificio exculpatorio, sino que deben promover una verdadera cultura de integridad y de respeto a la ley. A pesar de que el objetivo primordial de los programas de cumplimiento, tal y como se ha mencionado ya, ha de ser, como dice la Fiscalía, la instauración de una cultura de integridad y la toma de conciencia sobre la misma, no se puede obviar que, de acuerdo a la ley, la adopción y ejecución eficaz de dichos programas de cumplimiento normativo pueden suponer la atenuación o exoneración, en línea con lo que ya se ha expuesto, de la responsabilidad penal que le correspondería, en este caso, a un centro educativo, ¿no? A un colegio. No solo por los delitos cometidos por sus administradores y dirigentes, sino también por sus subordinados. Entonces, bueno, ¿quiénes son los administradores y dirigentes en los colegios a los efectos de la ley? Pues hay que tener en cuenta que administradores y dirigentes no solo es la titularidad del colegio, sino que hay dentro de esa categoría se incluyen administradores de hecho y de derecho, representantes legales, como bien se ha dicho, o personas que ostenten facultades de organización y gestión dentro del centro. De esta manera, pueden ser penalmente responsables pues, el director de un centro, el jefe de estudios, coordinadores, directores de etapa educativa e incluso de recursos humanos. ¿Quiénes son los subordinados? Pues bien, son las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas ahora mismo y que tengan o no el carácter del personal docente. Es decir, sometidos a la autoridad no son solo los profesores, sino que quedan incluidos el personal de administración y servicios, cuidadores, psicólogos, educadores, monitores, etc. Además, a la espera de jurisprudencia que, como se ha dicho, arroje luz sobre el concepto sometidos a la autoridad, las acciones y omisiones de los colaboradores y prestadores de servicio en régimen mercantil, lo que puede ser un freelance o un autónomo, por ejemplo, un auxiliar de conversación que se decide contratar bajo régimen mercantil, parece que también sea generadora de responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, del colegio, puesto que en el sector educativo la mayoría de ellos prestan sus servicios, de facto, de hecho, bajo la organización y gestión del propio colegio. Veamos entonces, si os parece bien, un ejemplo de posible responsabilidad penal que un colegio como persona jurídica puede tener. En concreto, vamos a poner un ejemplo de los llamados delitos de odio que aparecen en la circular que se ha mencionado de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues se nos presenta un caso en el que un profesor del centro, al formar grupos de trabajo en clase, indica repetidamente y sin aparente justificación pedagógica alguna, pues que una alumna proveniente de un país sudamericano que forme grupo de trabajo con un alumno con cierta discapacidad auditivo-lingüística y que además asiste a clase de refuerzo. Además, es conocido por el claustro de profesores, ciertamente público, que dicho docente ha expresado en diversas ocasiones, repetidamente, su aversión a personas provenientes de otros países. Pues bien, los padres de la alumna sudamericana de origen iberoamericano se quejan ante la dirección del colegio que tras 2 trimestres repitiéndose la situación ha empeorado el rendimiento académico de su hija y aseveran que se ha promovido de forma indirecta hacia su hija una actitud de odio, hostilidad y discriminación, lo que según ellos ha derivado en un cuadro depresivo de la menor. Los padres notifican a la dirección que acudirán a los tribunales para pedir la inhabilitación del profesor, la responsabilidad del centro y amenazan que también denunciarán la situación ante la opinión pública a través de los medios de comunicación, con el consiguiente descrédito del colegio y de la propia institución que gestione el mismo. Entonces, está claro que los profesores son personas sometidas a la autoridad. Pero bien, ¿los alumnos son personas sometidas a la autoridad? Pues la respuesta es sí, y en una doble vertiente. Sometidos tanto a la autoridad del profesor en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, ya hay una ley en la Comunidad de Madrid
de autoridad del profesor de 2010 en la que se dice esto, como a la autoridad de administradores y dirigentes. No solo porque suele concurrir en ello la condición de personal docente, sino también por su condición de guardadores de hecho y titulares del centro. No obstante, no parece que los delitos cometidos por los alumnos sean atribuibles a la persona jurídica en base al artículo que ha mencionado don Enrique, el 31 bis del Código Penal, dado que per se el alumno, autor de un delito, no ejerce la actividad social, es decir, la docencia, sino que es receptor de la misma. No puede pretender por ello el beneficio directo o indirecto del centro. Por ello, hay que interpretar el requisito legal en el ejercicio de actividades sociales como desempeño de la función propia de la persona jurídica y no como elemento temporal de atribución de responsabilidad. A pesar de ello, no se debe olvidar que el centro podrá tener responsabilidad por los actos cometidos por los alumnos en base a otros títulos de imputación. Un ejemplo de esto es cómo los tribunales del orden civil frecuentemente estiman que los centros docentes no solo responden de sus alumnos mientras dura el horario escolar, sino también ampliar la responsabilidad más allá de la propia jornada escolar, manteniéndola mientras el centro deje abiertas sus instalaciones. Esto es, a los centros privados y concertados se les aplica un estándar de responsabilidad por culpa con inversión de la carga de la prueba, es decir, le corresponde al colegio probar que los hechos no fueron tal y como sostienen, pues habitualmente serán los padres. Y aunque se suele tener en cuenta tanto el número de alumnos como su edad, los tribunales suelen hacer responsables a los centros docentes en los periodos temporales fronterizos. Así, sería favorable para el centro mantener abiertas sus instalaciones estrictamente en los periodos escolares o extraescolares y no en los periodos justo anteriores o posteriores. Entonces, volviendo ya otra vez al tipo penal del artículo 31 bis, también es discutible la aplicación del requisito penal por cuenta y en beneficio directo e indirectos a los alumnos, puesto que es difícil la comisión de un delito que redunde en alguna ventaja o provecho, ya sea tangible o intangible, al colegio, sino más bien todo lo contrario. Otro ejemplo claro de esto es el inmenso daño reputacional que se le hace a una institución educativa cuando se producen casos de acoso escolar en el centro, en sus dos vertientes, tanto en la tradicional como en la nueva forma de acoso llamado ciberbullying. Aunque en este caso sí que podría tener el centro responsabilidad civil en base a la obligación de vigilancia, lo que se llama en términos jurídicos la culpa in vigilando, también se le podría hacer responsable a los padres por no inculcar una actitud de respeto y cumplimiento, lo que se denomina en términos jurídicos la culpa in educando, es decir, de la educación de sus propios hijos. Entonces, es incuestionable que la especificidad del sector y su variedad casuística hace necesario un estudio de riesgos pormenorizado y no solo delitos contemplados como atribuibles a las personas jurídicas, sino de todas aquellas acciones u omisiones que sean contrarias a la ley para la coherencia con la cultura de integridad. Si se me permite la comparativa, al igual que un alumno dispone de materiales pedagógicos adaptados a su edad, los centros educativos deberán contar con programas de cumplimiento normativo perfectamente adaptados a la realidad y especificidades. Aquí, como bien ha dicho don Enrique, no vale el corta y pega, sino que los mismos deberán ser claros, precisos y eficaces. Tal y como textualmente dice la Fiscalía, no basta con la existencia de un programa, sino que deberá acreditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, debiendo realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre la infracción y el programa que se tenga en la organización, en el centro escolar en este caso. Por ello, los modelos de organización y gestión deben estar perfectamente adaptados a la empresa y a sus concretos riesgos. Y aclara que copiar los programas de cumplimiento para reducir costes suscita serias reservas sobre la propia idoneidad del modelo adoptado y el verdadero compromiso de la empresa en la prevención de las conductas delictivas. Es decir, y perdone la contundencia, pero por mucho sello o certificación que el colegio quiera vender, empresa familiarmente responsable, Madrid excelente, etcétera, etcétera, no se entienden todas esas menciones, distinciones o acreditaciones si un centro educativo no dispone de un adecuado programa de cumplimiento. En consonancia con la Fiscalía, creo firmemente en la instauración de una cultura de integridad de los centros educativos
instrumentada a través de adecuados programas de cumplimiento normativo, máxime si el sector al que nos dirigimos se dedica primordialmente a la formación de los ciudadanos del mañana. En los centros escolares, ya sean religiosos o laicos, no solo se enseñan materias o determinadas áreas del conocimiento, sino principios y valores acordes al respeto de la ética y las normas. Por ello, la actuación tanto de administradores y dirigentes como el personal a su servicio debe ser modélica y ejemplar. Y espero que estéis de acuerdo conmigo, no solo para buscar eximirse o atenuarse de un reproche penal, es decir, de una pena, sino en favor de una cultura de integridad y formación integral de la comunidad educativa. Por mi parte, espero que la exposición haya sido de vuestro interés y que al menos utilizando la jerga escolar no les haya resultado como una asignatura a hueso. Una pregunta de orden práctico. ¿Vosotros habéis calculado qué inversión en tiempo, recursos, personal necesita un centro educativo para adoptar un programa de este tipo? Sí, pues efectivamente habrá que estar a las circunstancias específicas de cada centro, su dimensión, el número de alumnos, concretos riesgos, pero habitualmente barajamos el curso escolar como medida de tiempo para contar, para adaptar un adecuado programa de cumplimiento normativo en un centro educativo. Y otra pregunta también de orden práctico. ¿Hay algún plazo para contar con un programa de este tipo? ¿Algo que recomiende la Administración o que recomendéis vosotros como especialistas en la materia? La Administración y los legisladores no han previsto ningún plazo obligatorio para contar con este tipo de modelos de prevención de riesgos penales, pero sí que es verdad que en tanto en cuanto se disponga lo más pronto posible de este tipo de programas de cumplimiento, pues los administradores y dirigentes, bueno, y al fin y al cabo el colegio, pues podrá verse atenuado o eximido penalmente ante cualquier eventual proceso penal.